¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Pressburger. Me da mucho gusto estar con ustedes, debutando en esta barra de especialidad, a la que agradezco muchísimo la invitación a Radio 13, y en particular a mis amigos Mauricio y Mariana, quienes amablemente me han invitado, y pues con todo el gusto del mundo a compartir un poco de reflexiones sobre la economía en México y el mundo. Me presento, yo soy el doctor Enrique Pressburger. Soy director de Factor Express, es una empresa que se dedica al financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues un poquito la idea es justamente desde una perspectiva como empresario más pragmática de lo que está pasando en el país, de los que lo vivimos ahora sí que en la calle, combinada con una perspectiva económica que me he formado a través de los diferentes estudios que he realizado en maestría y en doctorado, pues tratar de detonar reflexiones y un análisis pues directo y no rebuscado de lo que está pasando realmente en la economía nacional, ¿no? Y bueno, creo que siempre es interesante para empezar un nuevo ciclo y para empezar un programa, pues plantear pues a lo mejor la premisa básica de lo que se estará tocando en este programa. Es por eso que escogí darle el nombre a este primer programa de los dos Méxicos, que es un tema del que pues vamos a tratar de dar una introducción a la coyuntura que está viviendo el país, y bueno, porque es una coyuntura muy particular que debiera analizarse integralmente, ¿no? Y pues bueno, pues empecemos con la reflexión. Al final del día es muy cómodo, digamos, caer en el lugar común de criticar al gobierno actual solamente por su último desempeño. Pues bueno, definitivamente hay cuestiones que se han salido de control y bueno, estamos en una circunstancia donde la imagen internacional económica de México es negativa. Sin embargo, hay que irnos un poco más atrás y ver realmente dónde estamos parados, pues no llegamos aquí de a gratis. Tenemos por un lado un México de hecho muy positivo, donde se rompieron varios récords de, digamos, a nivel económico, que vislumbraban que el futuro de México iba a ser brillante como país. Es decir, digamos que los grandes analistas económicos del mundo preveían que México iba a ser una de las economías más importantes del mundo, inclusive llegando al top 5 de las economías del mundo. Esto se daba, de hecho, por la nueva clasificación que se llamaba Eagles, que es los Eager and Growth Leading Economies, que es la nueva clasificación, digamos, de lo equivalente a los BRICS, que era en los 90, donde decían México va a tener un grado de crecimiento espectacular, inédito, que lo va a posicionar como los líderes mundiales. Y ese análisis no era casual. México tiene muchas ventajas y rompió varios récords, de hecho, en estas últimas décadas, dignas de países, digamos, de primer mundo. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la población mexicana. O sea, México es un país que tiene, más de 120 millones de habitantes, y es un país que tiene muchísimos jóvenes, donde actualmente el promedio de edad en México es de 28 años, lo cual es una bonanza demográfica que prácticamente tienen muy pocos países del mundo, y eso implica también que México tiene la población económicamente activa más grande de su historia, lo que se conoce como la PEA. Y esta PEA, que es la población también que trabaja más grande en la historia reciente de México, pues también resulta que es, digamos, por lo mismo, la población que más empresas ha creado en la historia de nuestro país, donde hoy hablamos de casi 5 millones de empresas dadas de alta, ya sea a nivel unipersonal, persona física colectiva empresarial, o bien persona moral. Entonces, básicamente esta era una de las premisas y los récords que México rompió, donde se preveía por eso un futuro tan exitoso. A ver, México es un país de jóvenes, es un país de gente en edad de trabajar, con millones y millones de personas que están en esta nueva etapa, y donde esto efectivamente se suponía iba a resultar en una serie de empresas novedosas, numerosas, nuevas, que tenían que traer por consecuencia lógica pues una bonanza económica importante. México también llegó a récords de exportación, por lo mismo, al haber cada vez más empresas, más gente que trabaja, pues el comercio se potenció, y México llega a comerciar en comercio exterior más que toda América Latina junta, incluyendo gigantes como Brasil.
Entonces, bueno, México en este sentido, no nada más en exportación, se empezó a colar en récords interesantes como producción automotriz, producción de pantallas celulares, producción de televisiones, producción de una serie de cuestiones aeroespaciales inclusive, donde, bueno, pues México se ha posicionado. Estos son datos reales y vigentes, es decir, México continúa siendo un país que tiene pues más jóvenes que nunca, más empresarios que nunca, más empresas que nunca, más exportación que nunca, y también algo muy importante, más pago de impuestos que nunca. Es decir, que México tiene, obviamente, al tener más gente que trabaja, pues la base fiscal se ha incrementado. De hecho, en el último gobierno, además, hizo un esfuerzo, estamos hablando del último gobierno del PRI, hizo un esfuerzo de fiscalización importante, donde la base fiscal, pues, de alguna manera se incrementó, y eso hizo que México llegara al récord de pago de impuestos en toda su historia. Y entonces, dada esta circunstancia, pues aparentemente muy positiva, o sea, bueno, de hecho es muy positiva, pues entonces la pregunta del millón es, ¿cómo llegamos a una circunstancia donde un país con tantos jóvenes, tantas empresas, tantos negocios, tanta bonanza económica, tanta bonanza demográfica, tanta tecnología, cómo es que México no dio el paso que el mundo esperaba y no se posicionó donde se tenía que posicionar? Y es ahí entonces donde entramos a los récords negativos, ¿no? Es decir, México pues sí efectivamente rompió muchos récords positivos, pero al mismo tiempo negativos, y esto es lo que contrarresta la situación del país y nos lleva realmente a donde estamos. ¿Cuáles son estos récords negativos? Bueno, pues muchos de ellos son heredados, de hecho, también del gobierno anterior del PRI. Vamos a dar algunos de los datos interesantes. Un dato muy importante es que la deuda en México con respecto al Producto Interno Bruto, para darnos una idea, yéndonos un poco hacia atrás, con Felipe Calderón estaba alrededor del 18 al 19% del PIB. Es decir, era una deuda moderada, de hecho muy por debajo de la media de los países de la OCDE, lo cual posicionaba a un país como macroeconómicamente sano. De hecho, aquí estamos hablando en cifras más bien de Vicente Fox también, o sea, donde él estuvo a niveles de 18-19, cuando entra Calderón la deuda se levanta un poco hacia el 23%, es decir, digamos que los gobiernos panistas mantienen un nivel de deuda entre el 19 y el 24%, es decir, rango aceptable, donde si bien creció la deuda, no lo hizo de manera significativa, siguió de alguna manera una tendencia más o menos plana. Y entonces cuando empezamos, sin embargo, con el gobierno del PRI, la deuda se dispara hacia más del 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda más que se duplicó, lo cual consistió un récord también en deuda, obviamente un récord negativo. Obviamente una escalada de este nivel, o sea, donde la deuda se duplica y tenemos un crecimiento tan importante y tan significativo, pues bueno, al final debe cuestionarse, es decir, ¿por qué es que la deuda crece tan libremente sin que haya puesto nadie atención en este crecimiento? De hecho, hemos visto como en otros países, abriendo un paréntesis, como en Estados Unidos, cada vez que se dispone, de realizarse un aumento de deuda, se ha llegado al punto de detener el gobierno. Estos famosos paros del gobierno de Estados Unidos han ocurrido justamente cuando el Congreso no se pone de acuerdo si aumentar o no aumentar el techo de deuda del país, porque bueno, si lo aumentas, pues sí puedes seguir operando, pero bueno, pues tiene que haber medidas prudenciales donde, bueno, pues hasta dónde me voy a endeudar o por qué me estoy endeudando. En México evidentemente esos controles no ocurrieron porque no había habido una escalada, digamos, tan abrupta, donde pues la deuda se trepó sin que nadie pusiera atención en un manejo definitivamente irresponsable de las finanzas públicas. ¿Y por qué decimos irresponsables? Porque bueno, al final si se duplica la deuda, cuando menos hubiéramos esperado que si esta deuda que se duplicó se hubiera invertido en infraestructura, en nuevos puertos marítimos, en nuevas carreteras, en comercio, en desarrollo institucional, pues entonces la economía tendría que haber crecido, pues bueno, por lo menos cercano al 10% del PIB, ¿no? Oye, pues duplicaste la deuda, pues por lo menos ten un crecimiento, digamos que compense, digamos, ese gasto para que haya un mayor ingreso y el país avance en generación de empleos y genere, digamos, una economía pues más boyante, ¿no? Sin embargo, al final sabemos que el sexenio de hecho tuvo un crecimiento bastante mediocre, de hecho el crecimiento siempre fue por debajo de la inflación, y de hecho un dato escandaloso pues es que la mayoría
de estos presupuestos del gobierno que aumentaron de manera muy importante, pues se fueron a gasto corriente, ¿no? O sea, con un número cercano al 60%. Entonces, es decir que se duplicó la deuda, es decir, el gobierno, aprovechando que tenía esta bonanza de recibir más impuestos que nunca en toda su historia, pues este dinero donde se llenaron las arcas, por decirlo metafóricamente, pues no se usó precisamente para el crecimiento del país, sino para el derroche en gasto corriente, lo cual implicó un gasto negativo. Y obviamente cuando el país no crece y cuando la economía no se mueve y hay tantos jóvenes en necesidad de empleo, pues empiezan a haber otros tipos de datos que también se distorsionan y causan efectos negativos y rompen otros récords negativos que se siguieron dando, ¿no? Una cuestión interesante que ocurrió pues fue justamente el tema de homicidios, donde inclusive la guerra contra el narcotráfico, que generó pues ahora sí que más de 20,000 muertos prácticamente en un año, en el sexenio de Peña Nieto de hecho se rompen esos récords y hay años donde se superan los 26,000 muertos prácticamente, lo que nos dice que a lo mejor no necesariamente era la guerra contra el narco, si bien lo detona es una realidad, sino que también está roto el tejido social. Hay una infraestructura de crimen organizado muy importante que contamina de alguna manera al país, y entonces lo que nos dicen es, oigan, aguas, porque estamos viendo un récord sostenido donde los asesinatos no son resultado de un reacomodo de cárteles, sino más bien resultado de una dinámica de país donde, aunque ya haya acabado la guerra y aunque hayamos transitado de sexenio y aunque hayan agarrado al Chapo finalmente, sigue habiendo una cantidad de muertos escandalosa. Se rompe también el récord negativo de la deuda externa, por lo mismo se rompe el récord de pago de intereses. México nunca había pagado tantos intereses en su vida, la cifra es de pues más de 500 millones de pesos al día en gasto de intereses, lo cual obviamente pues es una cantidad grande resultado de haber incrementado tanto la deuda, y empiezan a haber otros récords que se sostienen, ¿no? Por ejemplo, pues récord también de informalidad, donde la informalidad en México pues sabemos que está arriba de niveles del 60%, donde pues de alguna manera como no se llegan a crear los empleos formales digamos necesarios, pues mucha gente sigue en la informalidad, que a eso a su vez le sigue pegando a la base fiscal, pero hace que prácticamente toda esta generación de bonanza económica que hablamos pues en el bloque anterior, digamos, de toda esta parte de bonanza económica, pues en lugar de crear empresas, patentes, trascender en todo esto que se pretendía fuera justamente pues este récord positivo para México, pues es gente que al quedarse sin trabajar, pues es una generación que se pierde en la informalidad o bien en los empleos unipersonales, donde hablamos de otro récord más. México es un país donde el 25% de su población económicamente activa hoy en día es una población freelance, es decir, autoempleada, gente que se dedica a trabajar ella misma bajo la comodidad de un hogar o bien en estos espacios colectivos que se conocen como crowdsourcing o bien coworking spaces, ¿no? Especies de espacios colaborativos de trabajo, donde bueno, claro que es una alternativa y han sido muy bollantes de hecho en grandes ciudades como en la Ciudad de México. Sin embargo, ahí lo que te refleja es que la gente no está buscando crear proyectos de trascendencia, no se están creando marcas, no están creando legados institucionales, no se están generando empleos, sino que la gente prefiere trabajar para ella misma, eventualmente sin tiempos fijos, sin trascender a pedir deuda, a asociarse, a crear marcas trascendentes, a crear un legado más allá de uno mismo, y entonces quedan en una coyuntura económica donde pues las empresas no llegan a trascender. Esto a su vez entonces nos genera una economía donde el 99.8% de estas empresas, de este universo de 5 millones de empresas, son pequeñas y medianas empresas. Es decir, solamente tenemos un 0.02% de empresas grandes. Y es por eso que aunque el número de empresas fue un récord, el número de emprendedores es un récord, si las empresas se quedan a este nivel unipersonal, no crecen y no trascienden, no se ve reflejado necesariamente en la economía. Otros datos interesantes, hablando de récords y cambios fundamentales, pues es que las empresas en México hoy en día tienen un promedio de vida de 7 años. 7 años pues no alcanza ni siquiera para una generación la empresa. Nosotros nos acordamos a lo mejor quizá que ya tenemos un poco más tiempo de estos chistes de la tercera generación, ¿no? De que el abuelo creó la empresa, luego el papá medio pues ahí se la llevó más o menos ya gratis y luego el nieto la tronó, ¿no?
en los chistes de estas generaciones en teoría menos trabajadoras. Pues bueno, la realidad es que hoy en día la empresa no llega ni a la segunda generación. Por eso, porque cuando una empresa se centra en una sola persona y no adquiere esta inversión necesaria para institucionalizarse, pues al final no genera ese legado institucional necesario para durar más allá que la vida de su dueño y la ocupación de su dueño, que si al final cambia familiarmente o tiene otras cosas que hacer o le llega una emergencia, pues simplemente tiene que suspender su actividad empresarial, o tiene que cambiarla o tiene que emplearse, y es ahí donde la empresa pues se desvanece de un momento a otro, ¿no? Otro de los récords negativos que ha tenido el país pues tiene que ver también con asesinatos de periodistas, con crimen y con de alguna manera una ruptura del tejido social que justamente genera más polarización, donde seguimos de alguna manera con niveles de pobreza también en números absolutos, aunque relativos hemos tenido peores años y hemos ido mejorado. En números absolutos, la cantidad absoluta, digamos, de pobres en México, pues bueno, estamos hablando de varias decenas de millones de pesos. Y es así entonces que tenemos estos dos Méxicos. Un México que tiene más jóvenes que nunca, pero más deuda que nunca. Que tiene más empresas que nunca, pero ahora viven menos que nunca. Que tiene más gente que trabaja que nunca, pero más informales que nunca. Que tiene un país de bonanza con más expectativas que nunca, pero al final del día también con más asesinatos que nunca. Y es en esta circunstancia de dos Méxicos tan distintos y tan polarizados que llegamos pues justamente a una transición tan abrupta como la que ocurre con la nueva elección presidencial, que debe entenderse no solamente como un deseo de cambio político y social, sino como el resultado económico de esta polarización tan fundamental y tan profunda. Y bueno, pues vamos a un corte. Les agradezco su atención, sigan con nosotros, que vamos a seguir con conclusiones muy interesantes. Buenas tardes nuevamente a todos, les agradecemos una vez más estar con nosotros en este programa Factor Económico, donde bueno, por introducción y bienvenida, pues le recuerdo, yo soy el doctor Enrique Pressburger, donde los saludo con mucho gusto, con el objetivo en este programa de hacer un análisis económico profundo y real y directo desde una perspectiva que tenemos pues en el ámbito académico y bueno, donde además tenemos esta visión empresarial, ¿no? Entonces síganos en Factor Económico por Radio 13 Digital, en YouTube, en Facebook, en la página internet de radio13.com y bueno, donde nos dará mucho gusto contar con ustedes cada semana. Y volviendo al tema económico, pues bien, entonces lo que hay que tener muy claro es que este país sí necesitaba una transformación profunda. Es decir, el resultado al final de una elección como la que tuvimos, donde arrasa abrumadoramente pues un partido de izquierda, un partido de hecho inédito que no existía, donde básicamente digamos que la población se vuelca a la figura de una persona con una bandera de honestidad, es resultado de esta polarización de México que tiene estos dos récords negativos y positivos, donde básicamente México está llegando a la situación más crítica en su historia en cuanto a pobreza, informalidad y precariedad de los salarios, y al mismo tiempo pues este México que brindaba estas oportunidades de récords de exportación, de un México tecnológico, de un México que supera América Latina en varios ámbitos, y de este México lleno de jóvenes vigorosos emprendedores capaces de hacer unidades empresariales, que sin embargo en esta combinación de contrastes pues no alcanzan a trascender en el tiempo. Entonces, bueno, pues evidentemente eso es lo que estamos viviendo, o sea, esta necesidad de transformación, de hecho sí la necesitaba México, y sin embargo, fuera de politizar el tema de si se está haciendo bien o no bien, pues vamos a analizar los aspectos económicos de esto que es lo que compete a este programa. Al final del día, parte de esta transformación ha tenido el desacierto de que no ha sido una transformación integral, es decir, el nuevo gobierno tuvo el acierto en materia económica de querer recortar algunos sueldos, de querer recortar burocracia innecesaria y de alguna manera tratar de contrarrestar esta deuda que se disparó de manera tan importante por arriba de los 50 puntos del Producto Interno Bruto, donde bueno, pues es una tendencia que definitivamente de seguir iba a llevar al país al colapso y a que las siguientes generaciones se siguieran endeudando y el país se metiera en un problema muy grave del cual ya conocimos en otras décadas, digamos, de estas circunstancias, ¿no? Sin embargo, la economía es celosa y la economía tiene que ser integral y coherente. Y entonces acá nos pasa un fenómeno interesante, que
aunque los recortes del gobierno han sido interesantes porque hay menos puestos, menos instituciones, se han recortado los salarios y se ha hecho un esfuerzo mayúsculo, digamos, por hacer que la burocracia gubernamental sea eficiente, que esto es una tendencia adecuada, cuando no hay confianza en la política pública, pues esto hace que los grandes capitales salgan del país, la inversión se detenga y los flujos de negocio cotidianos se suspendan también. Y esto, fuera del efecto de que la economía se desacelera, que es un efecto pues lógico que ocurre, lo que ocurre también es que la confianza sí se puede medir de impacto económico, pues cuando hay desconfianza, la calificación de un país baja y la tasa de interés sube. Así que entonces acá tenemos que entender muy bien esta parte. Dado que México pierde confianza en el ámbito internacional por políticas públicas que se entienden como arbitrarias, el dinero que México tiene prestado de otros países o de otras instituciones o de los mismos mexicanos vía deuda interna, pues es una deuda que crece en tasas de interés y nos cuesta más intereses, por lo tanto, cada día. Entonces, lo que ha ocurrido, curiosamente, es que dado el aumento de las tasas en México por esta percepción de incertidumbre, México paga mucho más intereses y la deuda en general ha crecido. Es decir, la deuda que estaba arriba del 50% con respecto al PIB que dejó el gobierno de Peña Nieto con el nuevo gobierno ha crecido, sí. A pesar de todos los recortes exitosos que ha habido en materia de puestos de trabajo, instituciones, donde se ha ahorrado muchos miles de millones de pesos, por lo menos de manera proyectada, este recorte no compensa la mayor tasa que México tiene que pagar de intereses por la incertidumbre que genera. Esto porque, pues, al México ser un país que de alguna manera genera incertidumbre, se ve obligado a mantener tasas de interés altas. Mucho se ha criticado que México se ha tardado mucho en bajar las tasas de interés, siendo que la economía pues ha estado prácticamente frenada. Es decir, en política económica nos enseñan en la escuela que cuando el consumo baja, cuando la inversión baja, cuando la gente tiene miedo a hacer nuevos negocios, lo que tiene que hacer un banco central pues es justamente bajar las tasas de interés para que la gente prefiera invertir en un negocio que ahorrar. ¿Por qué? Porque pues una tasa de interés alta se refleja en que pues eso es más atractivo ahorrar que invertir. Para darnos una idea, pues hoy en día la tasa de referencia, los CETES están prácticamente al 9%, es decir que si tú metes tu dinero en CETES libres de riesgo, que es el instrumento más líquido del gobierno, son los certificados de tesorería, pues cruzado de brazos ganas un 9%, cuando a lo mejor hoy en día los negocios, para como están las cosas, pues un muy buen negocio al que le echas ganas, contratas gente, rotación de personal, pagas renta, luz, gente, rotación, compras, ventas, te tardas en cobrar impuestos, todo este circo que implica ser un empresario, pues a lo mejor un negocio, si bien te va, te deja a lo mejor un 15% y es un extraordinario negocio que te deja un 15% neto, que de hecho pues hoy en día es hasta alto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, si hoy sí es más atractivo llevarte el 9 en CETES, o si ya te vas a bonos corporativos AAA, llevarte hasta 12, 13 sin trabajar, o trabajar para llevarte un 15 con todo el riesgo, pues es por eso que una tasa alta hace que la gente prefiera ahorrar que invertir, ¿no? Además de que esto también juega en contra a la gente que hace compras, es decir, una tasa de interés alta no solamente impacta en el sentido de ahorro versus inversión, sino que también hace que la gente que quiere comprar una casa, que quiere comprar un coche, que quiere comprar una máquina nueva para su empresa, pues tiene que pagar obviamente intereses mucho más altos, lo cual le representa pues un riesgo cotidiano. Así, cuando tienes tasas altas, pues tienes un tema donde es muy caro pedir prestado, es muy caro invertir y es muy redituable ahorrar. Así que lo conducente sería, bueno, pues que el Banco Central entonces empiece a bajar las tasas, que es lo que se ha estado pidiendo, para que pues la gente entonces empiece a reactivar la economía, empiece a volver a consumir, sea más barato pedir prestado y sea todo este círculo virtuoso, ¿no? Sin embargo, el Banco Central no puede hacer esto, no puede bajar las tasas, porque México ha generado un nivel de desconfianza tal que el inversionista internacional que invierte en el país te dice, mira, pues yo más bien, si me bajas la tasa, pues yo me voy, porque el nivel del riesgo del país no justifica para mí una tasa más baja que la que me estás dando. Así que yo, fondo internacional
yo fondo de afores internacionales o instituciones internacionales, si México me da menor rendimiento porque bajó su tasa, pues en una de esas yo prefiero irme a Brasil, o prefiero irme a Chile, o prefiero alguna otra economía emergente que me esté dando pues un mejor rendimiento en relación a riesgo-rendimiento, ¿no? Es lo que decía, que la economía y las finanzas son celosas y objetivas. La gente mide sus inversiones en relación de riesgo-rendimiento. Y es así que se ha dado el dilema de la economía actual, donde pues por un lado tienes un banco central y un gobierno que desea incentivar la economía para que crezca a las cifras que nos dijeron que íbamos a crecer, pero por otro lado está la incertidumbre económica, que si tú al final bajas las tasas de interés, lo que sucede es que pues los fondos internacionales pues se empiezan a ir, porque pues ya no confían, digamos, en que el país sea seguro para invertir. Entonces, pues esto es lo que ha ocurrido. La desconfianza, por lo tanto, sí tiene efectos, ¿no? O sea, mucho se habla de que la percepción y, oye, cómo te sientes y cómo ves las cosas, pues al final, más allá de este tema, que es un tema de sobremesas casual, pues sí tiene un impacto directo en que las tasas de interés se mantengan altas. Y la desconfianza, de hecho, no solamente se traduce en políticas públicas inciertas, como el hecho de que, pues sí, obviamente es muy arbitrario que se haya cancelado un aeropuerto con una consulta popular, o que se decían hacer obras de la envergadura de un tren Maya simplemente porque votaron algunas personas en unas casillas improvisadas. Obviamente esto te da una antesala de que las políticas públicas se toman de alguna manera sin consideración ambiental, o sin consideración económica profunda, o sin consideración presupuestal, y que al final todos estos ahorros, que si bien a primera vista pudieran parecer loables, pues esos ahorros de todas maneras se van a compensar con mayores gastos de intereses y con despilfarros en proyectos que no se sustentan, como también lo es la refinería de Dos Bocas, ¿no? Donde, oye, pues si estamos transitando a una economía de energías alternativas, ¿por qué entercarnos con una inversión no productiva? Siendo además, porque hay que poner también contexto, Estados Unidos, por ejemplo, tiene miles de refinerías. Así es, se cuentan en miles, cuando ya hoy en día no se necesitan esas miles. Es decir, en Estados Unidos muchas de estas refinerías tienen capacidad instalada sobrada, porque ya no tienen el mismo trabajo que antes, y eso hace que refinar allá sea muy barato. Por lo tanto, el tema de tú decidir hacer un proyecto que además los analistas están diciendo que te va a tomar muchos más años de lo que crees y tu presupuesto se va a triplicar, vas a acabar pagando muy caro y haciendo una inversión de muy largo plazo que podrás estar haciendo muy barata en el país del norte, donde hay gente que te lo ofrece barato porque de hecho es la única chamba que tiene. Entonces ahí es donde la arbitrariedad sí cuesta también. Y otra cuestión de desconfianza, que hay que decirlo, que también pega al país muy duro, es el tema que las dependencias gubernamentales, si bien se están limpiando en tema de salarios y burocracia, que es positivo, siguen sin tener certidumbre en pagos. Es decir, cuando tú le vendes al gobierno, simplemente no sabes si va a pagar o no va a pagar. Esto no lo estoy diciendo como una percepción, digamos, subjetiva, sino que es un dato que tomo yo de las compañías aseguradoras internacionales, porque hay compañías dedicadas en su negocio principal a asegurar cartera, donde te dicen abiertamente que el papel del gobierno simplemente no es asegurable en una buena parte pues de las dependencias y en los estados de la República, ¿no? Es decir, que los seguros internacionales han decidido que el gobierno mexicano no es confiable al hablar de, digamos, su solvencia económica al pagar, o bien su decisión de pagar o no pagar. Entonces aquí ya estamos entrando en un terreno muy delicado, donde pues digamos que si no sabes si el gobierno va a pagar, hay una desconfianza, donde no solamente internacionalmente se percibe más riesgo, sino donde parte importante de la economía se empieza a detener. En México mucha parte de la economía se había movido históricamente a través de compras y ventas del mismo gobierno, donde obviamente había mucha corrupción, o hay mucha corrupción inmersa en licitaciones, en sobreprecios, en tajadas, en lo que se quiera y diga, donde esto crea una dinámica perversa, donde mucha de la economía se mueve gracias a lo que el mismo gobierno compra y vende. Cuando el gobierno, digamos, empieza a dejar de pagar también, pues esto hace que las empresas que le vendieron al gobierno no cobren, y esas empresas que a su vez tenían otros proveedores de empresas privadas, pues tampoco paguen. Entonces la cadena de impagos no solamente afecta a la persona que estaba haciendo la licitación, sino a todo ese ecosistema, que también complica la situación del país.
Entonces hay que ser claros. La estrategia en materia económica siempre tiene que ser integral. Por supuesto que yo soy un convencido de que la corrupción se tenía que limpiar. La situación del país era insostenible y va a valer la pena todo este sacrificio si al menos se logra limpiar un poco de corrupción. Sin embargo, en materia económica esto no es suficiente, porque aunque limpiar la corrupción te ahorra varios, seguramente miles de millones de pesos en sueldos innecesarios, instituciones innecesarias o transacciones no corruptas, esto se compensa cuando el país sigue pagando más intereses por mayor riesgo, o bien cuando la calificación del país se degrada, haciendo que todo se encarezca y donde pues también el tipo de cambio se devalúe, dado que México se percibe como un país más riesgoso, además de que los proveedores dejan de cobrar y entonces pues el país entra en una dinámica perversa, digamos en una problemática de liquidez. Por lo tanto, hay que ser claros a la hora de opinar en este tema. La incertidumbre económica sí nos está costando y si no es integral la estrategia, los esfuerzos de ahorro económico no van a traer necesariamente un menor gasto para el país. Es decir, el país paradójicamente, a pesar de haber ahorrado más en ciertos gastos, va a terminar gastando más por la incertidumbre. Y vamos a entrar por eso al terreno de la calificación para explicar también un poco esta parte, porque sabemos que la calificación de México como país se ha degradado, es decir, la perspectiva del país de acuerdo a las calificadoras más importantes como Moody's, Standard & Poor's se percibe como negativa y de hecho lo más amenazado es la empresa más importante de este país, que es Pemex, donde Pemex lo que logró en este momento pues es adquirir más deuda. Sin embargo, eso no significa que se haya saneado. Y aquí sí estamos entrando en un terreno muy importante de peligrosidad macroeconómica. Si el gobierno de México sigue perdiendo su grado de inversión, quiere decir que en argot económico, si pierde un escalón más en calificación, va a ser igual invertir en México que invertir en lo que se conoce en términos mercantiles como un bono basura, como un junk food, de alguna manera de lo que se conoce en Estados Unidos, es decir, cuando son inversiones especulativas, donde no hay fundamentales económicos para hablar bien de que algo va a dejar dinero y especulas apostándole a que pues en una de esas sí le va bien a esta empresa y entonces pides una tasa de interés mucho mayor para que compense ese riesgo. Ahora, este riesgo se ve con Pemex, donde justamente por las estrategias de que la producción ha bajado de manera muy importante, donde los gastos siguen siendo muy altos, donde las pérdidas se cuentan por miles de millones ya desde hace varios años, también es algo heredado del sexenio pasado, pues no se ve que Pemex se pueda recuperar. Lo que se ha logrado en estos últimos meses es que Pemex ha negociado que la deuda de alguna manera pueda pagarse en un mayor tiempo, es decir, que sean pagos más chiquitos pero en un mayor tiempo, a una mayor tasa, y que la deuda crezca, es decir, pedir más dinero prestado para que la empresa siga operando. Eso hace que el riesgo inminente de quiebra pues se disuelva, que le dé oxígeno a la empresa, más eso no significa que la empresa sea más productiva, venda mejor, esté ganando dinero. Digamos que lo que está pasando con Pemex es similar a lo que pasó con Grecia hace algunos años, ¿no? Donde pues Grecia no podía pagar sus deudas, era un país que no está generando economía para pagar todo el dinero que le prestaron y se derrochó, y lo que hizo la Unión Europea pues fue diferirle el pago para que pagara pagos más chiquitos a más años y donde le dio pues mucho más dinero para que pudiera sostener su operación. Y realmente si la pregunta, bueno, y entonces Grecia al final se saneó su economía, pues no se saneó, simplemente fue rescatada, siendo que toda Europa tomó un mayor riesgo en eso. Y lo que está pasando con Pemex es justamente lo mismo. Bueno, entonces Pemex ya fue saneada, ya es una empresa rentable. No, Pemex sigue perdiendo dinero, sin embargo su operación fue rescatada, inyectada de oxígeno, pero si Pemex no recupera su nivel de producción o su nivel de utilidad, cuando menos, todo ese riesgo adicional que está metiendo el gobierno en darle más dinero, más proyectos y esa exposición de los bancos internacionales que le están prestando además mucho más dinero, si eso ocasiona un colapso y Pemex no se recupera, pues eso va a ocasionar que, pues digamos que un mayor número de dinero y de instituciones hayan, digamos, fallado en su apuesta por Pemex e indirectamente por México, y entonces la calificación del país baje todavía más y entonces eso cause un daño económico todavía mayor. Por lo tanto,
el peligro, digamos, económico en el que estamos a nivel macro es real, no es solamente un tema de percepción, es decir, la baja calificación sí tiene un sustento que se ve y sí tienen que tomarse medidas profundas para que esto cambie. Se dio una buena noticia recientemente, que es que al final oficialmente cuando menos no entramos en recesión. Se anunció que la economía en el último trimestre pues sí alcanzó a crecer, y para nuevamente hablar de recesión tendrían que juntarse otra vez 3 bloques continuos de desaceleración económica para que se diera este fenómeno, cosa que no pasaría en todo caso pues hasta, digamos, pues 2020, ¿no? Esto es una buena noticia porque quiere decir que el país recibe una ola de confianza y que el gobierno sobre todo tendrá un mayor margen de maniobra para poder gobernar sin presión, por lo menos de aquí al primer trimestre del año que entra. Esa es una noticia interesante porque esperemos que el gobierno con esta desahogo pues tenga mayor oportunidad de pues maniobrar, reorganizar sus fichas y entender que la estrategia de país, si bien tiene que ir y continuar esta lucha contra la corrupción y austeridad y bajar la deuda y, digamos, rescatar las actividades productivas del país, no puede ser a costa de la confianza, porque si esto se hace, no solamente es un tema de percepción de la realidad, sino que al final eso sí nos va a costar en temas de intereses y en temas de una mayor tasa de interés que nos pega en la bolsa al final del día a todos, ¿no? Y pues bueno, con esa reflexión final, espero que la información que hemos dado en este programa haya sido digerible para todos ustedes. Vamos a estar teniendo programas con este nivel de profundidad y con este nivel, digamos, de intensidad, por lo que los invitamos nuevamente a seguir a Factor Económico en las redes sociales, en Radio 13 Digital, en sus diferentes plataformas de YouTube y de Facebook y de la página de internet. Y bueno, pues yo soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana.